¿Estoy en vivo? ¿O no se puso? Ah, creo que estoy en vivo, ¿no? ¿Podrías checar? Por favor. Ay, como que no logran mucho. Ahí estoy. Deducción de cuentas incobrables. Vamos a movernos para acá. Ahí está. Perfecto. Vamos a esperarnos. Ahí me parece que hay 4 esperando. Ah, mira. Hoy salí con barro. 5 personas. Vamos a esperar. Entonces, a ver, ¿se escucha todo lo que digo? Perfecto. Entonces, el audio ya está bien. Faltan 2 minutos. 2 minutos y ya empezamos. Ah, sí. Sí, ahí lo tengo a propósito. Very good, very good. Nada más ve entonces silenciando a los que se vayan conectando. Sí, 1 minuto y comenzamos. Gracias, Lalo. Bien. Voy a quitar el audio a las 5 en punto. Ya falta muy poco. Ah, listo. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. El día de hoy, pues vamos a ver el webinar donde vamos a tocar el tema de deducción fiscal de cuentas incobrables. Que eso es algo, bueno, es una buena estrategia que ustedes pueden implementar en sus empresas. Entonces, esperamos que les sea de gran utilidad, ¿no? Como han visto en los webinars anteriores, hemos estado tocando temas relacionados con cobranza, tanto administrativa, judicial, extrajudicial, el proceso o metodología de otorgamiento de crédito. Y parte de la secuencia que vamos a ver el día de hoy está prácticamente el proceso de o la estrategia de deducción de cuentas incobrables. Entonces, bueno, pues ya es hora. Bienvenidos a todos los que estén presentes. Mi nombre es Eduardo Rubalcaba, consultor especialista en crédito y cobranza aquí en Financial Merc. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿no?
Aquí nada más dejen, me muevo a un costado para no estorbar. Ahí estoy bien. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? ¿O qué es lo que estaríamos viendo? El día de hoy realmente no es un webinar que vaya a durar mucho tiempo. La verdad es algo muy concreto, muy conciso, que creo que también eso es algo muy bueno para todos, para que la información que veamos el día de hoy sea pues relevante, de valor para ustedes y que sea pues menos rollo, ¿no? Sea más puntual. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Prácticamente vamos a ver el origen de la deducción de las cuentas incobrables, cuáles vienen siendo los requisitos, en nuestro caso, cómo nosotros lo aplicamos y cuáles vendrían siendo los beneficios. ¿Sale? Entonces, vamos a ver el origen, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es el origen? Prácticamente en el 2020, muchas empresas tenían problemas de liquidez, principalmente por falta de ventas, en la cual sus ingresos fueron disminuyendo considerablemente, y aparte de la disminución por la situación económica, pues también va acompañado por la contingencia, ¿no? Entonces, muchas empresas también empezaron a presentar este problema de incremento de cartera vencida. Entonces, aquí el SAT o Hacienda, en la ley del ISR, hizo una nueva propuesta en la cual, bueno, hoy en día ya se está realizando en el artículo 27, dentro de la fracción 15, ahí especifica que pueden ser sujetos a deducción de impuestos, en este caso las cuentas incobrables. Entonces, si ustedes tienen cuentas que no han podido recuperar, pues ustedes prácticamente la pueden deducir. Una de las ventajas que yo veo de esta estrategia que ustedes pueden implementar dentro de su operación, pues es que no es tanto eh, problema gestionarlo en comparación, por ejemplo, nos hemos topado con empresas que pues quieren vender su cartera y que no pueden recuperar, ¿no? El problema es que cuando llegan a querer buscar una empresa que se dedica a la compra de cartera vencida para realizar la cobranza, pues castigan bastante el valor de la cartera. Y esto pues por varias razones, ¿no? Si estas empresas que se dedican a realizar esta actividad, pues asumen un riesgo muy elevado. Entonces la probabilidad de recuperación pues es muy baja. Entonces, por esa misma razón, pues prácticamente compran las carteras pues a precios de centavos, ¿no? Entonces, aquí una de las grandes ventajas es que en lugar de hacer una venta en donde les estén castigando el precio del valor de las cuentas que ustedes no pueden recuperar, es mejor que apliquen la deducción correspondiente. Entonces, perfecto, Eduardo, me parece muy buena idea. Quiero aplicar la deducción. ¿Qué es lo que necesito? Ah, pues ahí vamos. Para empezar, dentro de los requisitos, aquí Hacienda o la ley determina un monto, ¿no? Que son 30,000 UDIs. UDIs es la abreviatura de unidades de inversión, que es que se utilizaron en mucho tiempo para los créditos hipotecarios, puesto que como la inflación era muy volátil y también el tipo de cambio, se empezaron a implementar las UDIs para que tuviera cierta estabilidad, ¿no? Y no tuviera esos disparates como antes, que el peso que antes en lugar de ser un peso eran 1,000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se utilizan las UDIs. Al día de hoy, las UDIs tienen un valor de 6,91. Entonces, si multiplicamos 30,000 UDIs por 6,91, nos va a dar 207,300 pesos. Ya ahí está la conversión para que ya no sea necesario que la estén haciendo, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan
deudores que deban menos de esta cantidad, hay que cubrir estos primeros 5 requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, si la deuda de mi cliente es menos a 30,000 UDIs, ¿cuáles son los requisitos que yo debo de cubrir para aplicar la deducción correspondiente? Primero tiene que transcurrir un año a partir de su primer día de vencimiento sin lograr el cobro. Entonces, ya pasó un año, no lo pude recuperar, ya apliqué todos mis medios y herramientas de cobranza, o inclusive ya solicité apoyos de otros despachos de cobranza para lograr la recuperación y no tuvimos éxito con este cliente, ¿no? Entonces, ya tengo que esperar a que transcurra este año para poderlo aplicar. Luego, en segundo, hay que reportar a este cliente en una sociedad crediticia. Recuerde que las sociedades de información crediticia que vimos anteriormente en otros webinars fue Buró de Crédito y Círculo de Crédito, que son las dos únicas sociedades de información crediticia que están legalmente constituidas dentro del país. Y estas dos sociedades, bueno, son las que administran las bases de datos de todas las empresas que dan crédito aquí dentro del país. Entonces ahí obviamente está pura información crediticia y esas cuentas que ustedes no logren recuperar hay que reportarlas a cualquiera de estas dos, buro de crédito o círculo de crédito. Luego, el tercer punto es que el deudor debe de realizar actividades empresariales para que ustedes puedan aplicar dicha deducción. Si no es el caso, no se podría hacer la deducción correspondiente. Forzosamente aquí, y esto es porque lo está indicando la ley, ¿no? Entonces, si no realiza actividades empresariales, no se podría aplicar la deducción. Entonces, esto también es un punto muy importante que hay que validar antes de aplicar la deducción. Luego, el punto número 4. También debe de haber una notificación al deudor en la cual se le va a indicar que se va a efectuar la deducción del crédito incobrable. Esto es para que él, o sea, el deudor, acumule el ingreso derivado de la deuda no cubierta. Aquí la notificación tiene que ser por escrito y puede ser ya que le manden una carta al domicilio que tengan registrado o al momento en que hicieron la contratación con el cliente o en su defecto pueden mandar un correo electrónico, cualquiera de esos dos. Luego, el quinto punto es que también deben de notificar a la autoridad, que en este caso sería Hacienda. Esta notificación lo deben de realizar a más tardar el 15 de febrero de cada año. Esto es con relación a los créditos incobrables correspondiente a ese ejercicio fiscal o periodos anteriores. En caso de que ustedes tengan deudas, bueno, tengan clientes con deudas que ya hayan rebasado el año, ¿no? Entonces, hay que estar cubriendo estos 5 requerimientos para aquellas deudas en las cuales tienen montos menores a las 30,000 UDIs. Y esos montos menores, bueno, esos 30,000 UDIs, recuerden que si hacemos la conversión a pesos mexicanos, serían 207,300 pesos. Y ustedes me preguntarán, oye Eduardo, pero yo tengo clientes que me deben más de esa cantidad. Ah, bueno, si es un monto mayor a 30,000 UDIs o 207,300 pesos, ahí hay una condición adicional que establece Hacienda, que básicamente es que el acreedor haya demandado judicialmente el pago del crédito y aquí no es necesariamente que transcurra el año. Entonces, aquí esa es una gran ventaja, porque si el cliente está, digamos, en una negativa de pago, ya se puede demostrar que el cliente no tiene esa intención y ya ustedes lo demandan el pago correspondiente, bueno, pues no es, ahí en ese caso no sería tan necesario esperarse a que transcurra el año correspondiente porque ya ustedes están procediendo legalmente, ¿no? Entonces, eso es una de las ventajas y como les mencionaba o les recuerdo que para estos casos, debería ser para montos mayores a las 30,000 UDIs, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo apoyamos nosotros a nuestros usuarios?
Aquí algo muy importante es que validar toda la documentación que nosotros les acabamos de mencionar, que ustedes cuenten con todos los elementos que respalde el adeudo con el cliente, bueno, que tiene el cliente con ustedes. Ahí obviamente revisamos contratos, facturas, pagarés, inclusive todos los medios de comunicación que tuvieron con el cliente, como lo que viene siendo correos electrónicos, facturas firmadas donde el cliente está recibiendo la mercancía, etcétera, etcétera. Todo eso lo analizamos. Hacemos un análisis correspondiente para hacer el diagnóstico y ver que se vayan cumpliendo con los lineamientos que marque la ley y también las observaciones que vaya teniendo la autoridad correspondiente. Entonces ya una vez que nosotros validamos que cumplen los requisitos, que los documentos están correctos, bueno, pues ya armamos la estrategia para hacer el planteamiento y solicitar la deducción correspondiente. Esto es en el caso de aquellas deudas que sean menores a las 30,000 UDIs. Ahora, si vemos que el monto es mayor a esta cantidad, entonces ya también nosotros preparamos la demanda para exigir el cobro correspondiente a dicho adeudo. Que cuando hacemos la demanda también hay una ventaja correspondiente porque si demandamos, pues obviamente hay que hacer exigible el cobro correspondiente. Si logramos hacer la cobranza, bueno, pues ya evitamos el poder aplicar la deducción. Obviamente, dentro de la cobranza se busca recuperar el 100% o la mayor cantidad posible al momento de realizar la demanda, ¿no? En caso contrario, si vemos que de todas formas, aún con la demanda, el cliente no hay un acercamiento positivo para poder negociar y que efectúe el pago, bueno, pues ya entonces estaríamos aplicando la estrategia para ejecutar la deducción de esta cuenta como incobrable. Entonces es así como nosotros lo hacemos. Aquí, ¿cuáles vienen siendo los beneficios de poder aplicar esta deducción de cuentas incobrables? Pues aquí una frase muy cierta: de lo perdido a lo recuperado, pues es ganancia, ¿no? Aquí si un crédito no lo puedes recuperar porque el titular o el cliente que te debía falleció, ya no es localizable, ya el domicilio que ustedes tenían registrado ya no vive ahí o ya no rentan en esa casa o en ese establecimiento. Digamos que en este caso establecimientos, ¿no? Porque recuerden que tienen que ser relaciones económicas, ¿no? O bueno, relaciones comerciales o que deben de efectuar actividades empresariales. Entonces, si la empresa ya no está en el local, en el establecimiento, en la bodega o en las oficinas donde estaba rentando y ya no lo pueden localizar por ningún otro medio, bueno, ahí pueden aplicar la deducción correspondiente. Si el cliente es insolvente o la empresa ya quebró, bueno, y también, bueno, podemos aplicar la deducción. Pero también aquí es algo muy importante porque luego eh, por ejemplo, nosotros para poder demandar a un cliente, recuerden que normalmente un juicio mercantil, por ejemplo, para hacer el cobro de un pagaré, el pagaré nos puede garantizar ganar el juicio, pero no el cobro. Entonces, antes de realizar un juicio, lo que nosotros hacemos es una investigación para validar que el cliente tenga pues bienes con los cuales se pueda realizar la cobranza de forma efectiva. Entonces, el pagaré lo que va a permitirnos es garantizar ganar el juicio y la investigación nos va a ayudar a garantizar el cobro. Si en la investigación notamos que sí tiene el cliente activos con los cuales nosotros podamos ejercer la cobranza, lo podemos realizar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucede si no realizamos esta investigación? Pues puede suceder en que salgamos ganando perdiendo. ¿A qué te refieres, Eduardo, con salir ganando perdiendo? Como les mencionaba, podemos ganar el juicio, pero a la hora de ejercer la cobranza, llegamos a las oficinas o a las instalaciones del cliente
y resulta que todo está rentado, nada está a su nombre, lo que tiene pues son, ahí tiene un equipo de cómputo en el rincón que ya está casi obsoleto, entonces pues el cliente puede decir, ah, pues ahí tengo ese equipo de cómputo, con eso te puedes cobrar. Entonces, pues sí, ganamos el juicio, en el embargo, pues nosotros nos acercamos con el cliente, pero pues ya a la hora del cobro, pues nos cobramos con pura basura, ¿no? Entonces eso es algo muy importante que hay que cuidar. Entonces, si vemos que el cliente pues no se puede cobrar, aún teniendo pagarés y todos los documentos que se requieren para ganar el juicio, bueno, pues ahí podemos aplicar la deducción de cuentas incobrables. ¿Sale? Y luego aquí también, ¿cómo aplicaría esto? O sea, ¿cómo, en términos numéricos, cómo sería el ejemplo? Vamos a suponer que ustedes, su cliente les debe 100,000 pesos, que es el valor de la factura. Recuerden que las empresas, eh, ellos, al momento en que emiten una factura, o al menos la mayoría de las empresas, al emitir una factura, tienen que pagar el ISR, porque ya al cierre del periodo correspondiente, todo lo que facturó tiene que pagar ese impuesto de 30%. Entonces, las empresas pues pagan ese impuesto sin ser necesario ya haberlo cobrado desde antes, ¿no? Entonces, al momento en que emites la factura, las empresas ya tienen la obligación de pagar el 30% del ISR del periodo correspondiente, ¿no? Entonces, imagínense qué problema más grande, porque aparte de que no te paga el cliente, estás teniendo una pérdida por estar pagando el ISR, ¿no? Entonces, aquí, al momento en que ustedes, eh, pues no pueden lograr la recuperación de esa cuenta, pues prácticamente es recomendable aplicar esta deducción. Entonces, al momento de aplicar la deducción, lo hacen efectivo al 100%. Y ahí lo que Hacienda les estaría beneficiando es el 30% de lo que ustedes pagaron de ese impuesto. O sea, les estaría dando ese saldo a favor. Pero recuerden que eso no lo hacen en el mes correspondiente, sino lo aplican en el ejercicio anual. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren aplicar deducciones de cuentas incobrables, lo estarían realizando, acuérdense que vimos una fecha, antes del 15 de febrero del periodo 2000, bueno, del año 2022. Entonces, hasta el 15 de febrero del 2022, ustedes tienen que aplicar la deducción de todas aquellas cuentas incobrables del ejercicio 2001, digo 2021, hacia los años anteriores, ¿no? Entonces, ahí prácticamente si tienen facturas inclusive desde años de 2016, 18, 19, 20, lo pueden aplicar. Y obviamente ahí lo que ustedes van a tener es ese beneficio fiscal. Entonces, aquí recuerden que lo que ustedes están haciendo, pues es como ustedes ya pagaron ese impuesto y aplican la deducción, pues ese recurso Hacienda pues también le va a cobrar en este caso al cliente, porque acuérdense que el cliente utilizó esa factura para también hacer deducciones. Entonces está aplicando una factura como deducible cuando no la ha pagado, entonces ahí también es hasta cierto punto como un apoyo de cobranza, porque ahí la carga fiscal pues estaría aplicando para el cliente como deudor. Entonces también eso es algo muy, muy importante y es algo que también les puede ayudar bastante a la hora de ejercer su cobranza. ¿Sale? Entonces, en términos sencillos, realmente eso es una estrategia súper sencilla, muy práctica. De igual forma, ahí yo lo que les hago la recomendación es que, por ejemplo, si tienen cartera vencida, pues lo ideal es pues, tratar de recuperar el 100%, ¿no?
por medio de la cobranza extrajudicial. ¿Cómo viene siendo esta cobranza extrajudicial? Por medio de negociaciones, acuerdos con el cliente, buscando llegar a entablar una negociación con su deudor, indicándole que pues, prácticamente su cuenta ya es para que ya está identificada para mandarse a jurídico, ¿no? Pero no queremos llegar a esas circunstancias. Entonces, de resolverlo por las buenas a resolverlo por las malas, mejor que sea por buena voluntad, en la cual hay que transmitirle al cliente que lo que buscamos es apoyarle y pues buscamos una solución en donde él se comprometa a liquidar el adeudo que tiene con ustedes y de su parte pues ofrecerles ciertas facilidades para que pueda liquidar ese adeudo en un plazo que pacten con ustedes, ¿no? Ya en caso contrario, en que vean que el cliente no quiere pagar o no puede, bueno, pues aplican en este caso la cobranza judicial. Ahí recuerden, en la cobranza judicial validamos que contemos con los elementos que nos ayuden a garantizar el ganar el juicio y por otra parte también se hace una investigación en donde se valide que también podamos cobrar a la hora en que se gane el juicio. Entonces, esos son dos elementos muy importantes dentro de la cobranza judicial. Si detectamos que el cliente no tiene activos con los cuales nosotros nos podamos cobrar, entonces ahí lo que recomendamos en este caso pues es aplicar la deducción de la cuenta como incobrable. Entonces, esa sería una estrategia que yo les recomiendo que ustedes puedan aplicar en su empresa. Primero, recuperar todo lo que ustedes puedan por sus propios medios. En caso contrario, que un despacho de cobranza extrajudicial los apoye en la recuperación. Y si ese despacho de cobranza extrajudicial no logra recuperar esas cuentas morosas, ya que se analice si se va a contemplar el contactar al despacho judicial o al despacho de abogados para que hagan la cobranza vía judicial. Y dentro de ese mismo análisis, si vemos que no se puede recuperar el adeudo por medio del juicio, entonces aplicamos la deducción. ¿Sale? Entonces, pues prácticamente esa sería la estrategia correspondiente. Aquí, pues en resumen, vimos cuáles son los orígenes de la cuenta, bueno, de la deducción de las cuentas incobrables, cuáles vienen siendo los requisitos, que no son tantos, que eso es algo muy favorable para las empresas. Aquí en este caso, cómo los hicimos y cuál es el beneficio que obtenemos al momento de la deducción. ¿Sale? Entonces, pues prácticamente esto es todo en este webinar. La verdad es algo muy sencillo, muy concreto. No es un webinar que vaya a durar pues una hora. Pero bueno, vamos a dar los siguientes avisos, ¿no? Prácticamente, a ver, ahorita me voy para acá para no estorbar. El próximo webinar que vamos a proporcionar va a ser para este jueves 21 de octubre. Va a ser una hora antes, a las 4 horas, digo 4 p.m., porque anteriormente los programamos a las 5, pero ya lo vamos a adelantar una hora, ¿no? De todas formas, recuerden que todos los webinars se quedan guardados en nuestra plataforma en nuestra página de Facebook. Entonces ahí pueden ir visualizando los demás webinars. O si lo prefieren, nos pueden escribir dentro de los webinars y solicitar la lista de todos los webinars que hemos estado proporcionando. La verdad hemos tocado temas muy interesantes que de igual forma también les pueden servir, ¿no? Entonces el próximo webinar es para el jueves 21 de octubre a las 4 de la tarde y el tema que vamos a proporcionar es cómo seleccionar un despacho para que lleve tu cobranza. Entonces ahí vamos a indicar qué características debe de contar esos despachos, cómo seleccionar si ese despacho va a ser de cobranza judicial, extrajudicial o administrativa y también las características de sus cuentas para canalizarlos con el despacho, ¿no?
De hecho, el próximo sábado 16 de octubre, de 9 a 13 horas, vamos a dar un taller de cobranza. Este taller sí tiene un costo. Normalmente entre más se acerca la fecha, el costo es más elevado. Ahorita está súper económico. De hecho, de igual si desean recibir información, con que nos empiecen a contactar por mensaje. Bueno, los que están conectados por Zoom, en el chat correspondiente, y aquellos que estén conectados por Facebook, igual ahí nos pueden hacer comentarios dentro del, del webinar en vivo o del live que estamos grabando, y con mucho gusto les podemos dar información correspondiente, ¿no? Y recuerden que tenemos una nueva plataforma que se llama Score Capital. El Score Capital, como lo mencionaba, es una plataforma que les va a ayudar a mejorar su colocación y el proceso de otorgamiento de crédito. Entonces, hay dos funciones. Está la básica, en la cual ustedes mandan una liga a su cliente, ahí el cliente ingresa sus datos, y ahí prácticamente al ingresar sus datos, bueno, ahí estaría autorizando para que puedan checar su historial crediticio. Al momento en que el cliente autoriza, ya ustedes pueden revisar su historial crediticio en ese momento para tomar decisiones si es sujeto o no. Por otra parte, si eres una empresa tipo fintech, en la cual pues haces colocación de créditos por medio de internet o alguna aplicación, esta plataforma ahí puedes ingresar tu solicitud de crédito, y una vez que el cliente termine de ingresar sus datos en dicha solicitud, ahí prácticamente el momento en que el cliente dé aceptar, ya ustedes van a poder realizar la consulta, y la plataforma va a va a realizar el análisis y la evaluación del cliente para decidir si es sujeto al crédito o no, con base a las políticas de otorgamiento de crédito de su empresa. Y esto lo van a hacer en un instante. Entonces, les va a ahorrar bastante tiempo, va a simplificar bastante sus flujos de procedimientos, y les va a ayudar a disminuir prácticamente bastantes costos, ¿no? Y lo más importante, si ustedes se suben a una plataforma, bueno, si ustedes colocan por internet o por medio de una aplicación, por medio de esta herramienta, pues van a poder incrementar su cobertura a nivel nacional para poder hacer colocaciones de créditos dentro de todo el país, ¿sale? Entonces, de igual forma, si ustedes quieren alguna demostración, con gusto lo pueden hacer. Ahí les dejo el celular del área comercial. Ahí nos pueden también escribir por WhatsApp. Es el 55 43 30 37 79. ¿Sale? De igual forma, si desean recibir información más detallada de cómo aplicar la deducción de ciertas cuentas incobrables que tengan en su empresa, con mucho gusto nos pueden contactar a este mismo número celular, y un ejecutivo los estará, o un asesor más bien, los estaría contactando para poder brindarles la información correspondiente. ¿Sale? Entonces, pues prácticamente sea todo, amigos. Nos estamos viendo el próximo jueves 21 de octubre a las 4 de la tarde. Y bueno, a los que deseen inscribirse al curso de taller de cobranza, nos estaríamos viendo el 16 de octubre de 9 a 13 horas. ¿Listo? Pues sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su tiempo de estar presentes en este webinar. Recuerden mi nombre, Eduardo Rubalcaba, para servirles, consultor especializado en crédito y cobranza de aquí de la empresa Financial Net. ¿Vale? Entonces, que tengan excelente tarde y nos estamos contactando. Hasta pronto.